Santo. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Gracias, amén. Vamos al capítulo número 2, al capítulo número 1 de segunda carta de Pedro. Vamos a estar leyendo, hermanos, vamos a estar leyendo en el versículo número 5. Vamos a trasladarnos al versículo número 5 del capítulo número 1 de la segunda carta. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a trasladarnos, hermanos, a sentarnos. Hoy vamos a hablar de el esforzarnos para adquirir las cualidades cristianas. El esforzarnos para adquirir las cualidades cristianas. O sea, la palabra que vamos a usar como clave hoy es las cualidades. Cualidades va a ser la palabra clave. Bien, hemos estado hablando en esta segunda carta ya de los primeros versículos que han sido muy provechosos. Yo así lo siento, porque cada vez que vamos profundizándonos en los contenidos de la Biblia, de las cartas, es un hecho que se nos va abriendo más el panorama del conocer de Dios. En esto hemos hablado de que Pedro siempre, no perdamos el hilo, se está dirigiendo a la misma iglesia que se dirigió en la primera carta. Solo que la variante en este caso con la segunda carta es que el punto más central de estos 3 capítulos de la segunda carta es los ataques de las herejías que estaban siendo bastante comunes no solo a la iglesia que se dirige Pedro, sino a las iglesias en general. Estaba muy fuerte lo que era el gnosticismo. Y el gnosticismo era nocivo para la fe de la iglesia. Y es un asunto que no es que ha desaparecido. El gnosticismo hoy tiene su auge, tiene su altura también para seguir socavando la fe de la iglesia contemporánea. Así que ese es el trasfondo prácticamente de lo que es esta segunda carta, para que
no nos perdamos, no nos perdamos la idea. Bueno, aclarado esto, quiero hacer algunas aclaraciones. Y la aclaración que vamos a ir haciendo es que, en primer lugar, hermanos, la vida del creyente no consiste prácticamente en ese inicio, en esa experiencia que cada uno tenemos. Y si nos trasladamos al caso a quien se remite Pedro, ellos debían de saber que la vida de ellos como creyentes no consistía en esa experiencia que en su momento habían ellos obtenido, que por lo general siempre son esos inicios, experiencias de gloria, siempre son como experiencias inexplicables, porque cuando uno da ese paso o tiene ese nuevo nacimiento, es un hecho que hay una metamorfosis, un cambio, hay una cosa que no es lo mismo. Deja realmente un impacto en la vida del que experimenta el nuevo nacimiento. Ahora, en este caso, es un hecho que, de acuerdo al trasfondo de Pedro para con los que se dirige, la vida cristiana es prácticamente un reto desde el momento que, hermanos, ingresamos en ella. Es un reto que hay que afrontar, o hay que, diríamos sí, afrontar con persistencia. No es un asunto que solo vino el luzazo, que solo vino la emoción, que solo vino esa manifestación que siempre nosotros decimos cuando recién venimos a Cristo, sino que es un reto que hay que afrontar con persistencia. Y este reto con persistencia es durante nosotros vivamos como creyentes. En ese caso es donde, al hablar de persistencia, trasladémonos a los destinatarios. Los destinatarios debían de saber que aun cuando las cosas no les pintaban bien por su fe, por las persecuciones, ellos debían de persistir en cuanto a su fe. Ellos no podían dar paso atrás por el hecho de que ya debe de ser pues una convicción de cada uno, de cada creyente. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo vine a Cristo, una de mis convicciones fue eso. O sea, uno ve un montón de gente que por una u otra razón están emigrando, están saliendo otra vez. Y eso es bastante común, a veces en la misma familia, a veces todos están integrados en Cristo y luego van saliendo. Y eso pues es bastante común. A veces se sale de las filas cristianas por circunstancias, por desánimos. En el caso a quien se dirige Pedro, lo que estaba persistente era persecuciones y, por otro lado, las herejías que de alguna manera estaban trastocando lo que era la fe de los creyentes. Entonces yo, en el caso mío, bueno, al entrar a la vida cristiana, una de mis deseos prácticamente fue, y mi anhelo fue, no dar paso atrás. Claro, yo lo dije así, ¿verdad? Porque pensé que este asunto era un asunto muy personal o muy de uno,
que uno dice, yo no voy a dar paso atrás porque yo soy fuerte, porque yo no lo voy a hacer. Claro, uno lo puede decir al principio, pero luego uno se da cuenta que uno es incapaz para poder persistir en la vida cristiana en medio de los problemas, en medio de las persecuciones, de los desánimos, de las pobrezas, de las quiebras, de los problemas en la familia. O sea, por supuesto que la vida cristiana en cada individuo, en cada creyente, es un aprendizaje todos los días. Todo el tiempo es un aprendizaje. Y de esa manera uno va madurando. Y uno va dependiendo de quien lo puede ayudar. Uno va confiando ya no en uno, sino en el Señor que lo llamó. Porque fiel es Dios, dice la palabra, quien nos llamó. Y su fidelidad es que cuando Él ha comenzado esa obra, Él no va a dejarla abandonada. Él siempre le va a dar el seguimiento a cada creyente, lo va a acompañar a través de su Espíritu Santo para que pueda persistir. No es que uno pueda hacerlo a título personal. Entonces, en este caso, había que perseverar en medio de las dificultades, en las persecuciones, en los momentos dolorosos, en los momentos frustrantes que, bueno, nos vemos envueltos en este mundo que está todo arruinado. Ahora, eso es como el trasfondo de una realidad de la vida espiritual. No podemos, yo lo he dicho miles de veces, que no podemos considerar la vida espiritual como un vergel, como una vida que va caminando en alfombras rojas a donde se exhiben los modelos. Es una vida de batalla, de lucha, de adversidades, porque por supuesto quien siempre está interesado en que nosotros claudiquemos en el caminar cristiano, bueno, es el enemigo, es el mismo Satanás. Pero acá es donde viene la receta, como diríamos, donde Pedro les expresa en estos versículos. Pedro, ¿qué es lo que les dice? Pedro les dice y les recomienda lo que les está recomendando Pedro, en este caso a partir del versículo número 25 o 5, perdón. Ahí vamos a ver, les dice el apóstol que, vamos a leerlo para que vayamos avanzando. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y luego dice, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es decir, estos son, como decíamos a manera de tema, las cualidades cristianas que a quien se dirige Pedro tienen que implementarlas para que puedan ellos persistir en medio de las circunstancias que en este caso se mencionan o son el trasfondo de la carta de Pedro o de las cartas de Pedro. Entonces vamos a ver que esto, por supuesto, es la recomendación para toda la iglesia del Señor. Por ejemplo, cuando vamos a verlo, voy a verlo, sí, en el versículo número 5, en esta otra versión, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿Por qué les recomienda? Que deben de hacer un esfuerzo. Fíjese bien, esto de esforzarse no es una cosa que
por lo menos estas cualidades cristianas van a venir por sí solas. Van a venir como del cielo, así como caen ¿verdad? Las flores de los árboles. No. Aquí se está hablando de un esfuerzo que hay que llevar a cabo cada creyente. ¿Para qué? Para poder, ya vamos a ver más adelante, por qué hay que hacer un esfuerzo y apropiarse de lo que serían estas cualidades cristianas. Por ejemplo, cuando está diciendo acá, por añadir a su fe virtud, ellos tenían que alimentarse en la fe. Acuérdense, hermanos, que una de las bases del creyente, de todo creyente, es la fe. Cuando su fe o nuestra fe empieza a perder fuerza, es decir, usted ya empieza a dudar de que Cristo va a venir, usted empieza a dudar de su salvación, usted empieza a dudar de todo lo que le rodea y se va volviendo incrédulo. Uno de los peligros en la vida espiritual es eso, que vaya nuestra fe, esa fe que nos impulsó a ir a los brazos de Cristo, al oír su palabra. Esa fe tiene que mantenerse viva y robusta para poder mantenernos. Pero eso es un asunto que ya es nuestro. Por eso está diciendo que hay que esforzarse para añadir a la fe hay que sumarle la virtud. La virtud puede entenderse con respecto a la virtud que son, diríamos, cualidades que van a ir coadyuvando en la vida espiritual. Por ejemplo, una persona virtuosa. Pensemos, allá en el Proverbio 31 se habla de la mujer virtuosa. ¿Cuáles son las virtudes de esa mujer virtuosa? Ahí se habla de todas esas características de esas virtudes que tiene esa mujer. Esa mujer es hacendosa, esa mujer no es acomodada, esa mujer cuida, esa mujer trabaja, esa mujer, etcétera. A esa fe hay que añadirle virtudes, es lo que está diciendo acá el apóstol Pedro, a quien se dirige. Y fíjese que es una cadena, es decir, es una cadena de cualidades que deben de ir sumándosele a cada una lo otro. Y eso es lo que dice: a la virtud hay que sumarle entendimiento. Es decir, no hay que ser un creyente que no se esmere por el conocimiento de las cosas de Dios. Yo estaba pensando ahora con respecto a nuestra mente pequeña, nuestra mente finita. Yo estaba pensando que realmente la magnitud de Dios, hermano, la grandeza de Dios, ¿cómo podemos nosotros, con esto tan limitado, el poder entender, conocer a Dios? ¿Cómo? Es imposible. Si apenas uno, hermanos, yo diría que Dios le ha dado lo básico nada más. Es lo que dice Deuteronomio: las cosas reveladas son para nosotros, es de lo poquito que nos ha revelado. Y las ocultas hay cosas ocultas que uno quiere inventarse ahí, por eso es que salen las herejías. Y dice esto es esto y esto dice esto, ¿verdad? Pero es queriendo forzar a donde ya no más nos da la mente. Es pequeña. Entonces, pero tenemos por lo menos lo básico, que es la palabra. Porque a la virtud, dice acá, hay que sumarle, es decir, no hay que dejar, bueno, ya tengo la virtud. No es solo eso, hay que sumarle el entendimiento. Y no solo tenemos que quedarnos con el entendimiento, sino que al entendimiento, es decir, lo que se puede entender de Dios,
porque de acuerdo a nosotros podamos ir entendiendo con esta mente tan fina los asuntos de Dios, es un hecho que seremos diferentes a los que no se esmeran por todas estas cualidades cristianas. Entonces viene lo que es, manda acá, que dice al conocimiento dominio propio. Y no solo, bueno, ya tengo dominio propio. No, al conocimiento, aparte de dominio propio, hay que sumarle constancia. No olvide el trasfondo de esta iglesia, que, por ejemplo, cuando habla de dominio propio, fíjese la cadena que se va llevando, la cadena que se va implementando. Desde la fe empieza lo que es, por ejemplo, la fe, luego habla de lo que es la virtud, luego habla del conocimiento, luego del dominio propio, y luego del dominio propio la paciencia, y luego de la paciencia la piedad. Es decir, hay que sumarle. Ese es el trabajo del creyente. Entonces, cuando estamos acá en el dominio propio, acuérdense que lo que requiere todos estos elementos que deben de sostener prácticamente al creyente, como decíamos, cualidades. Por ejemplo, el dominio propio, que viene encadenado o viene aliado con los otros desde la fe, virtud y sucesivamente. Cuando llegamos, por ejemplo, al dominio propio, los que estaban siendo perseguidos, los que estaban siendo angustiados, los que estaban perdiendo sus heredades por la fe, los que estaban siendo maltratados. ¿Qué es lo que viene cuando uno es maltratado? Lo que viene es una actitud de autodefensa, una actitud de venganza. Pero aquí está recomendando Pedro, o Dios por medio de Pedro, que en este caso hay que a lo que es, hermanos, la constancia, hay que sumarle dominio propio. Hay que sumarle, es decir, tiene que tener dominio propio la persona en las circunstancias que le atañen en su vida espiritual. Dicho de otra manera, uno tiene que, hermanos, plantarse a no reventar, plantarse a no, quedar entredicho lo que es nuestra fe. Entonces, aquí nosotros vemos el dominio propio, la paciencia. Van ahí en cadena. La paciencia, el dominio propio me permite tener paciencia. Yo tengo que tener paciencia. Yo no voy a tirar la toalla, yo tengo que tener paciencia. Yo no voy a correrme porque viene la persecución. Yo voy a tener dominio propio. Yo me voy a parar en la fe, en la esperanza que Dios me ayudará. Pero me voy a tener paciencia, porque como se dice, hermanos, que luego de lo que es la medianoche viene la mañana. Como se dice que luego de la tormenta viene la calma. Se dice que luego de la muerte viene la resurrección. ¿Y por qué se dicen esas cosas? Porque esas cosas nos ayudan a tener paciencia en medio de las circunstancias, en medio del desánimo, en el medio de que yo digo, yo no quiero nada con Cristo, tenga dominio propio. Es que me están persiguiendo, tenga dominio propio. Y al dominio propio usted tiene que sumarle paciencia, ¿verdad? Tiene que sumarle paciencia. Entonces es paciencia. Allá viene el matrimonio y se quiere destruir, que por una u otra razón, que sobran motivos, y es ahí a la fe hay que sumarle virtud. Damos un amén, iglesia. Hermanos, hay que sumarle virtud, y a la virtud hay que sumarle conocimiento. ¿Cuál es lo que Dios quiere? Quiere ese rompimiento Dios.
No, el conocimiento me lleva a la Biblia y dice, no, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Conocimiento, es decir, todo lo que atañe a la Biblia, a lo que está escrito, todo de acuerdo a como nosotros nos preocupemos por conocer con esta mente finita este resumen de las cosas de Dios que se nos dan de acuerdo a nuestra capacidad, pues de acuerdo al conocimiento que nosotros podamos ir adquiriendo en este sagrado libro, vamos a ser personas que vamos a poder sobrevivir en un mundo tan desbalanceado y tan, hermanos, lleno de todo lo que es el bagaje del pecado. Entonces acá vamos a ver lo que es, dice el dominio propio, hay que sumarle paciencia, y a la paciencia devoción a Dios. Entonces tenemos que ser personas que debemos de ser devotos a Dios en medio de todas estas circunstancias. Pero aparte de la devoción a Dios, también el afecto fraternal. El afecto fraternal. ¿Qué significa el afecto fraternal? El afecto fraternal se requiere de que cada creyente debe de practicar el afecto fraternal, es decir, con su prójimo. Porque, hermanos, de acuerdo a la naturaleza caída, que por supuesto cayó por causa del pecado, nosotros estamos enmarcados, diríamos, en esa naturaleza de que todo es lo contrario de la naturaleza nueva. La naturaleza vieja no quiere tener, hermanos, afecto fraternal, con las excepciones que pudieran haber. Pero aquí no hace acepciones. Aquí es afecto fraternal para todo lo que es mi prójimo. Afecto fraternal. ¿Qué diríamos? Afecto fraternal para aquel que me está dañando. ¿Qué diríamos? Afecto fraternal para aquel que me ha ofendido, aquel que me agredió, aquel que me está persiguiendo, aquel que me tiene encarcelado. Usted puede ver que en la naturaleza caída es imposible, pero es acá donde diríamos, estas cualidades cristianas son las que deben de prevalecer, las que, como dice Pedro acá, vosotros también, teniendo todas estas cosas, buscarlas con diligencia, buscarlas con esmero, buscarlas. No es que van a venir, como dije, que van a caer del cielo. Porque todas esas cosas muy abstractas de la vida espiritual, hay que irselas quitando de la cabeza, hermano. Hay que irselas quitando en el sentido de que si nosotros pensamos que las cosas así son tan abstractas, de que, bueno, que yo ya soy cristiano y que yo ya no tengo más nada que hacer, sino más nada, hacer nada. No, esos son conceptos realmente arcaicos, porque pues sí que están asumiendo que lo que requiere la vida espiritual y que todo eso ya no hay nada que hacer, como fue el caso de los que le preguntaron al Señor, que le dijeron: ¿y por qué no ayunan tus discípulos? ¿Y por qué los de Juan y los otros fariseos sí viven ayunando a cada rato? ¿Verdad? Les dijo el Señor: no, les dijo, esto no pueden ahorita porque están de bodas. Es decir, les hizo ese ejemplo, que el que estaba en una boda de fiesta no podía estar en ayuno. Pero vendrán tiempos. ¿A qué se refiere cuando dice vendrán tiempos que ya no va a ser abstracto? No, ya Dios ayunó por mí 40 días. No. Ya Dios oró a mí allá en el Getsemaní, oró por mí, así que yo estoy chele en la iglesia. Esa es una mentalidad de un cristiano, hermanos,
que será que no entiende o será que se hace el que no entiende. Pero aquí estas cosas hay que conquistarlas. Que se oiga un amén. Estas cosas hay que conquistarlas. Por ejemplo, afecto fraternal, y al afecto fraternal súmele amor. Hay que sumarle amor. Cristo dijo, el que te dé una mejilla, pon la otra. Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se come eso? No sé. Aquí hay que aprender a comer de esto. Porque en el otro lado sabemos que todo esto que está diciendo Pedro acá, la iglesia, todo es opuesto a lo que ya nosotros en la naturaleza caída practicamos. Pero el Señor lo que trajo es, hermanos, bueno, como lo decíamos el domingo que viene, Él y trae la ley del amor. La ley de Moisés ha sido ya esa ley que no cumplió sus requisitos, pero ahora viene la ley del amor. Pero dijo Cristo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Cuando se dice, por ejemplo, allá en la ley de Moisés decía ojo por ojo, pero en la ley de la gracia ya no habla de la venganza. Es decir, todavía es más estricta la ley de la gracia. Todavía es más apegada a la ley de la gracia. Así que no hay opciones. Opciones en el sentido, no, yo no tengo que esforzarme si yo ya soy creyente, así que al afecto fraternal hay que sumarle el amor, dice acá. Ahora vea lo siguiente, hermanos. Vamos a ver por qué nosotros tenemos que luchar por lo que son estas cualidades espirituales. Primero, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que perece. Esta es una de las razones, aparte de lo general, que son como, diríamos, las herramientas de un creyente nacido de nuevo. Pero por ejemplo, de una de las razones es debido al mundo que perece y solo puede salvarse no dándole lo mismo. Dicho de otra manera, no siendo lo mismo, no dándole el mismo producto que el mundo ha consumido. Entonces, lo que permite que el creyente se esfuerce y pueda, hermanos, adquirir lo que son estas cualidades espirituales o cristianas, permite que el mundo no vea más de lo mismo. Porque en eso es donde nosotros nos volvemos cuestionables para el mundo. Porque pues el mundo lo que quiere o lo que espera de aquellos que dicen que ya son nueva criatura, lo que espera el mundo es ver un cambio. Lo que espera el mundo es ver otra cosa. Pero cuando ya nosotros hemos luchado y nos hemos apropiado de estas cualidades cristianas, el mundo a veces lo vamos a ir ganando solo con nuestra manera de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos la fe, como dice acá, fíjese bien, a la fe le sumamos lo que es la virtud, y la virtud, conocimiento. Es decir, el mundo está viendo gente de fe, el mundo está viendo gente con conocimiento de Dios, está viendo el mundo un pueblo con paciencia, está viendo un pueblo con piedad, está viendo a un mundo con amor fraternal,
está viendo a un mundo que en verdad expresa amor. Entonces, cuando ya tenemos, me estoy dando a entender, hermanos, cuando ya tenemos nosotros estas cualidades, el mundo va a decir, entonces no son las universidades, entonces no son las actitudes de esfuerzo puramente humano. Entonces, esto es novedoso. Personas con estas cualidades cristianas. Un segundo aspecto es, ¿verdad? Debemos de hacerlo debido al peligro personal de arruinar nuestro testimonio. Esto cuando nosotros lo buscamos, lo rastreamos, lo perseguimos, nos lo apropiamos. Eso, es decir, la fe, la virtud, la paciencia, a la paciencia y sucesivamente le vamos dando. Todas estas cosas permiten, hermanos, el peligro de que nuestro testimonio no se vaya a arruinar. El creyente con todo esto está presentando, aparte que dije el mundo, está presentando ante el mundo un testimonio de gente diferente. Pero imagínense que yo, pues allá en mi lugar donde vivo, se oyen los maltratos en la familia, ahí unos y otros nos mordemos y salimos ahí hasta heridos y todo eso. Las paredes oyen, dice. Si allá en el trabajo nosotros no somos este tipo de personas con estas cualidades cristianas, entonces que el compañero de trabajo, el jefe, ¿cómo vamos nosotros a incidir en ello? Entonces lo que esto trae es un mal testimonio. Y la gente viene a decir, bueno, si eso es lo mismo, ¿para qué quiero ir yo a una iglesia? Por otro lado, en este tercer aspecto es, hermanos, cuando nosotros estamos luchando, apropiándonos de esto, honramos a Dios. Si le preguntamos a un papá, a los papás, a los padres, ¿verdad? ¿Cómo se sienten cuando sus hijos están esmerándose en avanzar en los aspectos, diríamos, de disciplina, en los aspectos de responsabilidades, en los aspectos de ética, en todos los aspectos de responsabilidad? Todos esos aspectos, preguntémosle a un padre si rechaza a un hijo que se está esmerando en ir marcando aquello que le agrada al padre, o aquellas reglas que el padre le ha designado, y él se esfuerza por aplicarla. Entonces están honrando al padre cuando dice, mire, este niño es muy ordenado, este niño es muy ética, esta persona es así, se le ha enseñado. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos disciplinamos para buscar estos aspectos que Pedro está mencionando acá, lo que trae es un honrar a Dios. Honramos a Dios. Dios dice, me agrada. ¿Por qué fue que el Señor dijo, este es mi hijo amado? Porque Jesús llenaba todos estos aspectos. Ahora, por ejemplo, en el verso número 8, veamos lo siguiente. Porque estas cosas, si abundan en ustedes, léalo conmigo, los harán, ¿qué dice? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y además dice, evitarán que sean, ¿qué? Inútiles e improductivos. Vamos a ver
está bien claro, porque si estas cosas están en vosotros, es decir, lo que hemos estado diciendo, ¿cuáles? Lo voy a repetir: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Si estas cosas están en ustedes, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Interesante, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, que tienen que no solo estar, sino que debe de haber abundancia de esta riqueza, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esto como es una dinámica, bueno, tengo dominio propio, pero el dominio propio tengo, ¿qué le vamos a sumar al dominio propio? Vamos a ver, le vamos a sumar, ayúdeme ahí, al dominio propio le vamos a sumar la paciencia. Tengo que sumarle. Entonces el creyente vive en una constante dinámica. Pero si el creyente cree que solo fue el chispazo cuando se convirtió a Cristo, y el creyente se olvidó de todos estos aspectos, aquí, de acuerdo a lo que dice Pedro aquí, se convierte en un creyente ocioso, haragán. Haragán en el sentido de ir más allá. Ocioso en el sentido de que él cree que eso es todo. Ajá. Porque acá lo dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer. Viene el crecer del conocimiento, ¿verdad? El crecer del conocimiento del Señor Jesús. Y por otro lado, dice este mismo versículo número 8, y evitará que sean inútiles e improductivos. Entonces el creyente, ¿qué es lo que generalmente, hermanos, se está dando últimamente? Lo que se está dando últimamente es una iglesia, en términos generales, ¿verdad?, improductiva. ¿Por qué? Es una iglesia que se ha quedado en los shows, es una iglesia que se ha quedado en lo emotivo, una iglesia que se ha quedado pidiendo que le aplaudan, una iglesia que se ha quedado viendo sus alcances, sus logros, pero es una iglesia improductiva. Eso es lo que tenemos hoy. Hoy, en este tiempo, estamos en el tiempo más decadente de la iglesia del Señor, porque si hablamos de todos de estas cualidades cristianas, el apóstol Pablo y cualquiera de estos apóstoles que aparecen en la Biblia, ellos fueron diligentes en esto. Pero yo de nada hago caso, decir, seguía hacia adelante. Eran personas dinámicas, eran personas que avanzaban. Y eso es lo que les traía los grandes resultados. Entonces, no solo está diciendo el apóstol Pedro, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Entonces, si uno no tiene, lo voy a repasar otra vez. Si uno carece de lo que es la fe, de lo que es la virtud, de lo que es el conocimiento, de lo que es el dominio propio, de lo que es la paciencia y de lo que es la piedad y de lo que es lo fraternal y lo que es el amor, definitivamente seremos improductivos. Aquí en esta versión dice inútiles e improductivos. Ahora, a la luz de esta verdad, examinémonos. Y aquí nos podemos dar cuenta tremendamente lo necesario que es esta dinámica de la vida espiritual. Ya ve que aquí cambia, es que yo me voy a congregar y se congrega la persona.
qué, qué poca cosa se piensa que es el evangelio. Entonces usted ve la gente llena es como marcar su tarjeta pues en la fábrica. Marca la tarjeta, viene, chac, chac, ya le marcó ahí, ya está ahí, ya no pierde el séptimo, ya no pierde las prestaciones. Entonces así nos hemos quedado nosotros. Es decir, yo no estoy hablando específicamente de nosotros acá y también, pero la iglesia del Señor está en esos términos está. O sea, la gente, yo he visto algunos videos de algunos lugares donde dicen, nos gozamos con el Señor. Qué noche tan tremenda, qué culto tan tremendo. Pero ¿a qué le llaman eso? A toda esa cosa de emociones y toda esa cosa de bailes y toda esa cosa de votar y todos esos grandes orquestas haciendo, hermanos, con luces y todo. Esa es una iglesia improductiva que se queda en las emociones, pero Dios no quiere emociones. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las emociones tienen que llevar fruto, por supuesto. Entonces, ¿por qué está la iglesia en esas condiciones hoy día? Porque carece de todos estos elementos. Porque para adquirir estos alimentos, estos elementos, hay que ser diligentes. Es decir, hay que buscarlos, hay que moverse, hay que desearlos. Y yo finalizo diciendo el verso número 9, fíjese bien, dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué más dice? La vista la tiene muy corta. Y aparte no solo se queda así, la palabra dice ciego. O sea, es tremendo. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este tipo de personas ha olvidado cuando nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Con sencillamente leer la Biblia y es más probablemente aprender, leer, memorizar versículos y probablemente asistir a la iglesia y probablemente hasta servir en la iglesia. Fíjese que esto es bien delicado. Por ejemplo, usted puede ser un buen servidor, pero esa no es la base, el ser un buen servidor. ¿De qué manera servimos? ¿Verdad? Porque es lo mismo que le dijo el Señor, ¿verdad? Yo busco adoradores. Yo no quiero que me canten. Yo cantos no. Yo quiero adoradores que, ¿qué dijo? Que me adoren en espíritu y en verdad. Es decir, yo quiero servidores al estilo de María. Porque si hablamos de servicio, Marta, hermanos, ahí la vemos haciendo la obra, diríamos la obra externa dentro de la iglesia, trayendo gente y sucesivamente. Pero Dios quiere que seamos Marta, pero que nos complementemos en María. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros hagamos, si lleva el interés de la palabra, si lleva la pasión de estar delante del Señor, ese es lo que Dios recibe. Pero yo puedo vivir sirviendo día y noche, o sea, puedo estar aquí vigilando día y noche y con raíces de amargura. Eso no sirve. Eso no lo recibe el Señor. Por eso es que dice, cuando vayas a poner tu ofrenda, dice allá al altar, primero busca a tu hermano con quien no estás bien, arregla las cosas con él y después, porque quiere decir, de nada te sirve aunque lleves la mejor ofrenda allá al altar, yo no la recibo. Mire lo delicado que es la vida espiritual, así que olvidémonos que la vida espiritual es solo congregarse en un lugar, eso es parte, ¿verdad? Ahora dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que sus pecados han sido perdonados. Entonces, cuando uno ¿cómo le vamos a llamar a esto? Se mecaniza. Uno se mecaniza en la vida espiritual. La vida espiritual es peligroso mecanizarse uno. Peligrosísimo. Y qué bueno que estamos oyendo esto. Porque si, por ejemplo, usted, por que lo vean, que usted viene y ora
está orando. Bueno, pero si ese orar es un mecanismo, por lo menos las mujeres en Victoria vienen los miércoles, y es mecanismo venir igual que los ayunos que hacía Israel cada año. Y les dijo el Señor: no me agradan esos ayunos son mecánicos. ¿Cuál es el ayuno? 58 de Isaías. ¿Cuál es el ayuno que yo deseo? No es el ayuno que encorven los pies, los hombros, sino el ayuno, damos un amén, el ayuno que rompa cadenas, que deje libre al cautivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el ayuno. Entonces, si las hermanas vienen al culto solo porque, pues sí, para que la coordinadora no le vaya a hacer mal los ojos, eso se llama nada, pues, nada. Yo tengo que venir en que sea un par de horas, pero de veras. Ese es el trasfondo de la vida espiritual. ¿Se entiende, hermanitos? ¿Cuántos se entienden? Bueno, pero entonces si entendemos, ya tenemos ahí material. Ahora vea, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad está hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? ¿Qué dice? Haciendo estas cosas, ¿qué? No erraréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y ¿qué más? Y generosa entrada en el reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Estas herramientas son como las llaves, sería como como el aceite en el motor, que hacen funcionar el motor y el motor trabaja bien. Diríamos, estas cualidades son como el aceite en la vida espiritual, y está tan aceitado el creyente que ¡fua!, se abren las puertas del cielo. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Hay que pongámonos de pie y que Dios nos ayude, pues de eso se trata.